¿Qué pasa, gente de YouTube? Estamos aquí grabando un directo en Twitch donde me podéis seguir y estar atentos a mis directos y poder comentar y hablar conmigo siempre que ustedes quieran. Vamos a seguir leyendo los ensayos de la mujer más buscada de Estados Unidos, Emma Goldman. Emma, la hombre de oro, sería, ¿no? Sí, Emma, hombre de oro. Pues, joder. Si lo pensáis, es un apellido un poquito extraño para una anarquista, ¿no? Ahí la ricachona, ¿eh? El apellido de rico. Hoy vamos a leer el ensayo que se titula Francisco Ferrer y la escuela moderna. Primero, antecedentes. ¿Quién es Francisco Ferrer? Francisco Ferrer fue un pedagogo español, nacido en Barcelona y anarquista. Y escribió sobre la forma de educar, una forma de educar diferente, en este caso una forma de educar libertaria. Si no recuerdo mal, sé que hay institutos y colegios que tienen su nombre y también sé que hay calles, eso seguro que tienen su nombre, ¿vale? En España me refiero. Fue bastante importante y por lo tanto vamos a ver qué piensa Emma Goldman de este señor. Empezamos. La experiencia ha acabado por ser considerada la mejor escuela de la vida. El hombre o la mujer que no aprenda algunas lecciones vitales en esa escuela es visto como un verdadero necio. Y sin embargo resulta extraño decir que a pesar de que las instituciones organizadas siguen perpetrando errores, aunque no aprendan nada de la experiencia, por regla general nosotros lo consentimos. En Barcelona vivía y trabajaba un hombre llamado Francisco Ferrer. Era maestro de niños y niñas, conocido y querido por su pueblo. Fuera de España, tan solo unas pocas personas cultas conocían el trabajo de Francisco Ferrer. Para el mundo en general, este maestro no existía. El 1 de septiembre de 1909, el gobierno español, a instancias de la Iglesia Católica, detuvo a Francisco Ferrer. El 13 de octubre, después de un juicio farsa, llevaron a Ferrer al foso de la cárcel de Montjuic. Le pusieron frente al espantoso paredón de muchos suspiros y le fusilaron. Ferrer, un maestro prácticamente desconocido, se convirtió de inmediato en una figura universal, que encendió la indignación y la ira de todo el mundo civilizado contra aquel asesinato sin sentido. El ajusticiamiento de Francisco Ferrer no era el primer crimen que cometían el gobierno español y la Iglesia Católica. La historia de ambas instituciones es un largo río de fuego y sangre. Sin embargo, no han aprendido de la experiencia ni aún han llegado a darse cuenta de que cualquier frágil ser ejecutado por la Iglesia y el Estado va creciendo y creciendo hasta convertirse en un poderoso gigante que algún día librará a la humanidad de sus peligrosas garras. Es decir, se va convirtiendo en un mártir, ¿no? Se va convirtiendo en un mártir. Francisco Ferrer nació en 1859 de padres humildes. Eran católicos y por tanto esperaban criar a su hijo en esa misma fe. No sabían que aquel niño iba a convertirse en el heraldo de una gran verdad, que su mente iba a negarse a viajar por el camino trillado. Ya desde muy corta edad, Ferrer empezó a cuestionar la fe de sus antepasados. Exigía saber cómo era posible que el Dios que le hablaba de bondad y de amor perturbara el sueño de un niño inocente con el pavor y el sobrecogimiento de las torturas, de los sufrimientos, del infierno. Dotado de una mente alerta, vivaz e indagadora, a Francisco no le llevó mucho tiempo descubrir el espanto de ese monstruo tenebroso, la Iglesia Católica. Ya no quiso saber nada del asunto. Francisco Ferrer no solo era un hombre escéptico que buscaba la verdad, además era un rebelde. Su espíritu se sublevaba con justa indignación contra el régimen de hierro de su país, y cuando un grupo de sublevados, liderado por un valiente patriota, el general Manuel Villacampa, bajo el estandarte del ideal republicano, lanzó una ofensiva contra aquel régimen, no hubo un luchador más ardiente que el joven Francisco Ferrer, y espero que nadie confunda aquel ideal republicano con las ideas del Partido Republicano de este país. Al margen de las objeciones que yo, como anarquista, pueda tener respecto a los republicanos de los países latinos, sé que esos ideales se alzan muy por encima del partido corrupto y reaccionario que en Estados Unidos está destruyendo todo vestigio de libertad y de justicia.
No hay más que pensar en los Mazzini, los Garibaldi y en otros muchos cientos para darnos cuenta de que sus esfuerzos iban dirigidos no solo hacia el derrocamiento del despotismo, sino en particular contra la Iglesia Católica, que desde sus mismos comienzos ha sido la enemiga de todo progreso y de todas las ideas liberales. En Estados Unidos es justamente lo contrario. El republicanismo representa los derechos adquiridos, el imperialismo, los chanchullos, la aniquilación de cualquier apariencia de libertad. Su ideal es la respetabilidad grasienta y rastrera de un William McKinley y la arrogancia brutal de un Theodore Roosevelt. Los republicanos españoles fueron sometidos. Hace falta algo más que un esfuerzo valiente para partir la roca de los siglos, para cortarle la cabeza a esa hidra monstruosa, la Iglesia Católica y la Corona de España. Al heroico intento del pequeño grupo le siguieron detenciones, persecuciones y castigos. Los que lograron escapar de los abuesos tuvieron que huir al extranjero para ponerse a salvo. Francisco Ferrer fue uno de ellos. Se marchó a Francia. ¿Cómo debió de expansionarse su alma en el nuevo país? Francia, la cuna de la libertad, de las ideas, de la acción. París, la ciudad siempre joven, intensa, con su vida palpitante después de la negrura de su atrasado país. ¿Cómo debió de inspirarle? ¡Qué oportunidades! ¡Qué gloriosa ocasión para un joven idealista! Francisco Ferrer no perdió el tiempo. Como un hambriento se volcó en los distintos movimientos progresistas. Conoció a todo tipo de gente, aprendió, absorbió y creció. Estando ahí también vio en funcionamiento la escuela moderna, que iba a desempeñar un papel tan importante y fatídico en su vida. La escuela moderna de Francia fue fundada mucho antes de la época de Ferrer. Su fundadora, aunque a pequeña escala, fue Louis Michel, ese dulce espíritu. Esto no lo sabía. Muy interesante. A ver si nos explica qué hacía exactamente la escuela moderna. De forma consciente o inconsciente, nuestra gran Louise sintió hace mucho tiempo que el futuro pertenece a las generaciones más jóvenes, que a menos que se rescate a los jóvenes de la enseñanza burguesa, esa institución que destruye la mente y el alma, los males sociales seguirán existiendo. Tal vez pensara, con Ibsen, que la atmósfera está saturada de fantasmas, que el hombre y la mujer adultos tienen muchas supersticiones que superar. Nada más librarse de las cadavéricas garras de un fantasma, hete aquí que se ven esclavizados por otros 99 espectros. Así, tan solo unos pocos alcanzan la cumbre de la montaña de la regeneración total. Sin embargo, el niño no tiene tradiciones que superar, su mente no está lastrada por ideas preconcebidas, su corazón no se ha enfriado con distinciones de clase y de casta. El niño es al maestro lo que le hacía al escultor. Que el mundo reciba una obra de arte o una espantosa imitación depende en gran medida del poder creativo del maestro. Louise Michel estaba extraordinariamente cualificada para satisfacer los anhelos del alma de los niños. Ella misma era de una naturaleza infantil, muy dulce y tierna, ingenua y generosa. El alma de Louise se ponía siempre al rojo vivo ante cualquier injusticia social. Estaba invariablemente en primera fila cada vez que el pueblo de París se rebelaba contra alguna injusticia. Cuando tuvo que sufrir una pena de cárcel por su gran devoción por los oprimidos, la pequeña escuela de Montmartre dejó de existir, pero la semilla había sido plantada, y desde entonces ha dado sus frutos en muchas ciudades de Francia. La iniciativa más importante de una escuela moderna fue la del gran joven anciano Paul Robin. Junto con unos pocos amigos fundó un gran colegio en Zempuis, una bonita localidad próxima a París. Tampoco sé quién es este señor, pero bueno. Paul Robin aspiraba a un ideal más alto que simplemente las ideas modernas en materia de educación. Quería demostrar, con hechos reales, que el concepto burgués de la herencia no es más que un mero pretexto para exonerar a la sociedad de sus terribles crímenes contra los jóvenes. El argumento de que el niño debe sufrir por los pecados de sus padres, que debe seguir viviendo en la pobreza y la suciedad, que de mayor debe ser un borracho o un delincuente por el simple hecho de sus progenitores no le dejaron ningún otro legado, era demasiado ridículo para el hermoso espíritu de Paul Robin. Él creía que, fuera cual fuera el papel que desempeñara la herencia, hay otros factores igual de importantes, cuando no más, que pueden y deben erradicar o minimizar la denominada causa primera. Un entorno económico y social adecuado, el aliento y la libertad de la naturaleza, el ejercicio saludable, el amor y la empatía, y por encima de todo, una profunda comprensión de las necesidades del niño, esos factores acabarían destruyendo el estigma cruel, injusto y criminal que se impone a los jóvenes inocentes. Aquí vemos que esta idea de que no, de que sí, que la herencia de tus padres no deberían de afectar tu vida futura, es bastante vieja, ¿no? Y proviene de los anarquistas, ¿vale? No de otros lados.
Paul Robin no seleccionaba a sus alumnos, no acudía a los así llamados mejores progenitores, recogía su material donde quiera que pudiera encontrarlo, de la calle, de los barrios de chabolas, de los asilos para huérfanos y expósitos, de los reformatorios, de todos esos lugares grises y horrendos donde la benevolente sociedad oculta a sus víctimas a fin de apaciguar su conciencia culpable. Por las calles iba recogiendo a todos los niños pequeños, sucios, mugrientos y temblorosos, que podía alojar en su centro y los llevaba a Zempuis. Ahí, rodeados por la gloria de la naturaleza, libres y sin restricciones, bien alimentados, siempre aseados, profundamente amados y comprendidos, las pequeñas plantas humanas empezaban a crecer, a florecer, a desarrollarse superando incluso las expectativas de su amigo y maestro Paul Robin. Los niños crecían y se desarrollaban hasta llegar a ser hombres y mujeres con confianza en sí mismos y amantes de la libertad. Es difícil imaginar un peligro mayor para las instituciones que crean a los pobres a fin de perpetuar a los pobres. El gobierno francés cerró el centro de Zempuis alegando coeducación, que está prohibida en Francia. Sin embargo, Zempuis estuvo funcionando el tiempo suficiente como para demostrarle a los educadores avanzados sus enormes posibilidades y dar impulso a los métodos modernos de educación, que lenta pero inevitablemente están socavando el sistema actual. A Zempuis le siguieron un gran número de intentos educativos, entre ellos el de Madeleine Vernet, una escritora y poeta de gran talento, autora del Amor libre, y de Sébastien Faure, con su centro llamado La Ruche, que visité cuando estuve en París en 1907. Que La Ruche es la colmena, ¿vale? Traducido. Hace muchos años el camarada Faure compró el terreno sobre el que construyó La Ruche. En un plazo relativamente corto logró transformar aquel paraje salvaje y sin cultivar en un lugar floreciente que tenía todo el aspecto de una granja bien mantenida. Un gran patio cuadrado, bordado por 3 edificios, y un amplio sendero que conducía al huerto y a la plantación de árboles frutales daban la bienvenida a los ojos del visitante. El huerto, cuidado como solo saben hacerlo los franceses, abastece a La Ruche con una amplia variedad de verduras. Sébastien Faure opina que si se somete a un niño a influencias contradictorias, su desarrollo se resiente. Tan solo cuando sus necesidades materiales, la higiene de su hogar y el entorno intelectual están en armonía, el niño puede crecer y convertirse en una persona sana y libre. Esto se sigue diciendo hoy en día, pero vemos que en 1900 ya se sabía, ya se estaba haciendo investigación social, ya se estaba poniendo en marcha pues la nueva educación, que ni siquiera es la educación que nosotros recibimos, por lo menos la mía, ¿no? Que la mía era más industriosa e industrial en este aspecto. Respecto a su colegio, Sébastien Faure tiene esto que decir. He acogido a 24 niños de ambos sexos, en su mayoría huérfanos, o niños cuyos padres son demasiado pobres para pagar. Todos se visten, se alojan y se educan a mi cargo. Hasta los 12 años reciben una sólida educación elemental. Entre los 12 y los 15 años, al tiempo que siguen estudiando, deben aprender algún oficio, conforme a su disposición individual y a sus capacidades. Después de eso son libres de marcharse de La Ruche para iniciar su vida en el mundo exterior, con la seguridad de que en cualquier momento podrán volver a La Ruche, donde serán recibidos con los brazos abiertos y bienvenidos como unos padres acogen a sus queridos hijos. Entonces, si desean trabajar en nuestro centro, pueden hacerlo con las siguientes condiciones. 1/3 del producto es para cubrir sus gastos de mantenimiento, otro tercio va al fondo general destinado para alojar a los nuevos alumnos y el último tercio pueden dedicarlo a su uso personal, como ellos crean conveniente. La salud de los niños, que en estos momentos están a mi cuidado, es perfecta. Aire puro, comida nutritiva, ejercicio físico al aire libre, largos paseos, observación de las normas higiénicas, el método de instrucción, breve e interesante, y por encima de todo, nuestra comprensión y cuidados cariñosos a los niños han producido unos resultados físicos y mentales admirables. Sería injusto afirmar que nuestros alumnos han conseguido milagros. Sin embargo, considerando que pertenecen a la media y que anteriormente no han tenido oportunidades, los resultados son verdaderamente muy gratificantes. Lo más importante que han adquirido, un rasgo poco frecuente en los escolares normales, es el amor por el estudio, el deseo de saber, de estar informados. Han aprendido un nuevo método de trabajar, que agiliza la memoria y estimula la imaginación. Hacemos un esfuerzo especial para despertar el interés del niño por su entorno, que se dé cuenta de la importancia de la observación, de la investigación y de la reflexión, para que cuando los niños lleguen a la madurez no sean sordos ni ciegos a las cosas que les rodean. Nuestros niños nunca aceptan nada por fe ciega, sin investigar por qué y cuáles son sus causas, como tampoco se quedan satisfechos hasta que reciben una respuesta exhaustiva a sus preguntas. Así, sus mentes están libres de las dudas y el temor que provocan las respuestas incompletas o falsas. Son estas las que tuercen el crecimiento del niño.
y le generan falta de confianza en sí mismo y en quienes le rodean. Resulta sorprendente lo sinceros, amables y cariñosos que son nuestros pequeños entre ellos. La armonía entre ellos y con los adultos de la Ruche es enormemente alentadora. Nos sentiríamos culpables si los niños nos temieran o nos honraran por el simple hecho de que somos sus mayores. No ahorramos esfuerzos para ganarnos su confianza y su cariño. Una vez logrado, la comprensión sustituye al deber, la confianza al miedo y el afecto a la severidad. Todavía nadie se ha dado cuenta del todo del tesoro de empatía, amabilidad y generosidad que se oculta en el alma de un niño. El esfuerzo de todo verdadero educador debería ser abrir el cofre de ese tesoro, estimular los impulsos del niño e inspirar las mejores y más nobles tendencias. ¿Qué mejor recompensa puede haber para alguien cuyo trabajo de toda una vida consiste en supervisar el crecimiento de la planta humana que ver cómo su naturaleza despliega sus pétalos y observar cómo se desarrolla hasta convertirse en una verdadera individualidad? Mis compañeros de la Ruche no buscan mayor recompensa y gracias a ellos y a sus esfuerzos, incluso más que a los míos, nuestro jardín humano promete dar hermosos frutos. Esto fue publicado en la revista Mother Earth en 1907. En relación con la asignatura de historia y con los antiguos y predominantes métodos de docencia, Sébastien Faure decía: le explicamos a nuestros niños que la verdadera historia aún está por escribir, la historia de los que han muerto, en el anonimato, en el intento de ayudar a la humanidad a alcanzar mayores logros. Francisco Ferrer, que no pudo sustraerse a aquella gran oleada de intentos de la escuela moderna, vio sus posibilidades, no solo en forma teórica, sino en su aplicación práctica a las necesidades cotidianas. Debió de darse cuenta de que España, más que ningún otro país, estaba muy necesitada precisamente de ese tipo de colegios, si lo que pretendía era quitarse de encima el doble yugo del sacerdote y del soldado. Cuando consideramos que el conjunto del sistema educativo español está en manos de la Iglesia Católica y cuando, además, recordamos la fórmula católica, inculcar el catolicismo en la mente del niño hasta la edad de 9 años es arruinarla para siempre para cualquier otra idea, comprendemos la tremenda tarea de Ferrer a la hora de llevar una nueva luz a su pueblo. Muy pronto el destino le ayudó a hacer realidad su gran sueño. La señorita Menet, una dama adinerada y alumna de Francisco Ferrer, se interesó por el proyecto de la escuela moderna. Cuando murió le dejó a Ferrer algunas propiedades de valor y 12.000 francos de renta anual para la escuela. Se dice que las almas malvadas no pueden concebir más que ideas malvadas. De ser así, resulta fácil explicar los despreciables métodos que utilizó la Iglesia Católica para vilipendiar el carácter de Ferrer y así justificar sus propios negros delitos. Y así, en los periódicos católicos de Estados Unidos, se difundió la mentira de que Ferrer utilizó su intimidad con la señorita Menet para apoderarse de su dinero. Personalmente yo creo que la intimidad, de la naturaleza que sea, entre un hombre y una mujer es asunto suyo, un sagrado asunto únicamente de ellos dos. Por consiguiente, no malgastaría ni una palabra en referirme al asunto, de no ser una de las ruines mentiras que se divulgaron contra Ferrer. Por supuesto, quienes conocen la pureza del clero católico comprenderán la insinuación. ¿Acaso alguna vez los sacerdotes católicos han considerado a la mujer como otra cosa que no sea una mercancía sexual? Los datos históricos sobre los descubrimientos en los claustros y los monasterios demostrarán que estoy diciendo la verdad. Así pues, ¿cómo debemos entender la cooperación entre un hombre y una mujer, salvo sobre una base sexual? En realidad, la señora Menet era considerablemente mayor que Ferrer. Como había vivido su infancia y adolescencia con un padre mezquino y una madre sumisa, fue capaz de apreciar fácilmente la necesidad de amor y alegría en la vida de un niño. Debió de ver que Francisco Ferrer era un maestro, no hecho por una universidad, ni por una máquina, ni por un diploma, sino un maestro dotado de genio para esa vocación. Equipado con su conocimiento, su experiencia y con los medios necesarios, y sobre todo imbuido con el fuego divino de su misión, nuestro camarada regresó a España, y ahí inició la tarea de su vida. El 9 de septiembre de 1901 se abrió la primera escuela moderna. Fue acogida con entusiasmo por el pueblo de Barcelona, que se comprometió a apoyarla. En un breve discurso que pronunció durante la inauguración de la escuela, Ferrer presentó su programa a sus amigos. Dijo: no soy orador, ni un propagandista, ni un luchador. Soy un maestro, amo a los niños por encima de todo. Creo que les entiendo. Quiero que mi contribución a la causa de la libertad sea una joven generación dispuesta a enfrentarse a una nueva era. Me voy a apuntar y subrayar cuando se fundó la primera escuela moderna en España porque es muy interesante.
Sus amigos le advirtieron de que debía ser cauto en su oposición a la Iglesia Católica. Sabían hasta qué extremos estaba dispuesta a llegar para librarse de un enemigo. Ferrer también lo sabía, pero al igual que Brandt, él creía en todo o nada. Brandt es el protagonista de la obra de teatro homónima de Ibsen, ¿vale? Seguimos con el texto. No estaba dispuesto a erigir la escuela moderna sobre la misma vieja mentira. Iba a ser sincero, honesto y abierto con los niños. Francisco Ferrer pasó a ser un hombre marcado. Desde el primer día de funcionamiento de la escuela, la policía le seguía de cerca. El edificio de la escuela estaba vigilado. La pequeña vivienda de Ferrer en Montgat estaba vigilada. Seguían cada paso que daba, incluso cuando viajaba a Francia o a Inglaterra para reunirse con sus colegas. Era un hombre marcado, y solo era cuestión de tiempo que el enemigo al acecho estrechara el lazo. Casi lo logró en 1906 cuando involucraron a Ferrer en el atentado contra Alfonso XIII. Las pruebas que le exoneraban eran demasiado sólidas, incluso para los cuervos negros, que los cuervos negros son el clero católico. Tuvieron que dejarle en libertad, pero no para siempre. Esperaron, sí. No les importa esperar cuando se han propuesto tenderle una trampa a su víctima. Por fin llegó el momento, durante la sublevación antimilitar de julio de 1909 en España. Se podría buscar en los anales de la historia revolucionaria para encontrar una protesta contra el militarismo más extraordinaria, pero sería en vano. Tras siglos llevando la carga del soldado, el pueblo español ya no podía soportar más ese yugo. Se negaban a participar en una matanza inútil. No veían ningún motivo para ayudar a un gobierno despótico a someter y oprimir a un pequeño pueblo que luchaba por su independencia, como hacían los valerosos rifeños. No, el pueblo español no estaba dispuesto a empuñar las armas contra ellos. Durante 1800 años, la Iglesia Católica ha predicado el Evangelio de la paz. Sin embargo, cuando efectivamente el pueblo quiso hacer de ese evangelio una realidad viva, la Iglesia instó a las autoridades a que le obligaran a empuñar las armas. Así pues, la dinastía reinante en España utilizó los mismos métodos asesinos que la dinastía de Rusia. Se obligó al pueblo a luchar en el campo de batalla. Entonces, y no antes, se acabó la capacidad de aguante de la gente. Entonces, y no antes, los trabajadores españoles se rebelaron contra sus amos, contra quienes, como sanguijuelas, les habían chupado las fuerzas, su misma sangre vital. Sí, atacaron las iglesias y a los curas, pero aunque estos hubieran tenido 1000 vidas, es imposible que pagaran los terribles ultrajes y crímenes perpetrados contra el pueblo español. Francisco Ferrer fue detenido el 1 de septiembre de 1909. Hasta el 1 de octubre sus amigos y camaradas ni siquiera supieron qué había sido de él. Ese día se recibió en el diario L'Humanité una carta de la que puede deducirse toda la farsa del juicio, y al día siguiente su compañera Soledad Villafranca recibió la siguiente carta. No hay motivo para atormentarse, sabes que soy absolutamente inocente. Hoy estoy particularmente esperanzado y alegre. Es la primera vez que puedo escribirte y la primera que, desde mi arresto, puedo bañarme en los rayos del sol que entran a raudales por la ventana de mi celda. Tú también debes estar alegre. Resulta patético que Ferrer creyera en una fecha tan tardía como el 4 de octubre que no iban a condenarle a muerte, y aún más patético que sus amigos y camaradas cometieran una vez más la torpeza de atribuir al enemigo cierto sentido de la justicia. Una y otra vez habían depositado su fe en los poderes judiciales, para después ver cómo mataban a sus hermanos ante sus propios ojos. No hicieron ningún preparativo para salvar a Ferrer, ni siquiera una mínima protesta. Nada. ¿Por qué? Es imposible que condenen a Ferrer, es inocente. Pero con la Iglesia Católica todo es posible. ¿Acaso no es una experimentada esbirra cuyos juicios contra sus enemigos son la peor burla de la justicia? El 4 de octubre Ferrer envió la siguiente carta a L'Humanité. Y aquí hay una nota a pie de página. Esta es la traducción del texto publicado el jueves 7 de octubre de 1909 en la primera página de L'Humanité. Es una carta de Ferrer al ciudadano Anne Anquet, que a su vez la traslada al periódico, que contiene una copia de un telegrama donde le corrobora la larga carta de Ferrer que se había publicado el miércoles en el mismo diario. El texto entrecomillado es el texto del telegrama. El texto que figura en el original en inglés, 1910, de Emma Goldman, está incompleto y la traducción no es buena. ¿Vale? Seguimos con el texto. Vamos con la carta. Celda de la cárcel, 4 de octubre de 1909. Querido amigo, apresuradamente le doy copia corroborando mi carta de anteayer de un telegrama que acabo de enviarle.
A pesar de mi clamorosa inocencia, el fiscal pide pena capital, basada en las denuncias de la policía que me presentan como el jefe de los anarquistas de todo el mundo y como dirigente de la CGT, que es la CGT es la Comisión General de los Trabajadores, ¿vale? Creo. De Francia, de atentados e insurrecciones por doquier, afirmando que mis viajes a París y a Londres tienen ese único cometido. Con semejantes infames mentiras quieren matarme. El correo está a punto de salir y no tengo tiempo para explayarme más. Todo el sumario, amañado con el juez de instrucción y la policía, no es más que una sarta de embustes y de insinuaciones calumniosas, pero no hay pruebas contra mí, pues yo no he hecho nada en absoluto. Un saludo, Ferrer. Voy a darle al aire porque me estoy muriendo. Beber un traguito de agua. Y seguimos. El 13 de octubre de 1909, el corazón de Ferrer, tan valiente, tan firme, tan leal, se detuvo. Pobres tontos. Apenas había apagado el último y angustiado latido de aquel corazón cuando empezó a palpitar multiplicado por 100 en los corazones del mundo civilizado, hasta convertirse en un terrible trueno que lanzaba su maldición contra los instigadores del siniestro crimen, asesinos de atuendo negro y semblante devoto, al estrado de la justicia. ¿Participó Francisco Ferrer en la sublevación contra los militares? Según la primera acusación, que se publicó en un periódico católico de Madrid, firmada por el obispo y todos los prelados de Barcelona, ni siquiera fue acusado de participar. Según la acusación, Francisco Ferrer era culpable de haber organizado colegios ateos y de haber difundido literatura atea. Pero en el siglo XX no se puede quemar a un hombre en la hoguera simplemente por sus convicciones ateas. Había que idear alguna otra cosa, de ahí la acusación de instigación a la sublevación. En las fuentes verídicas investigadas hasta ahora no ha sido posible encontrar una sola prueba que relacionara a Ferrer con la sublevación. Pero en aquel momento las autoridades no necesitaron ni aceptaron ninguna prueba. Es cierto, hubo 72 testigos, pero dieron su testimonio por escrito. Nunca fueron objeto de un careo con Ferrer. ¿Es psicológicamente posible que Ferrer participara? Yo creo que no, y estas son mis razones. Francisco Ferrer no solo era un excelente maestro, sino que también era a todas luces un organizador maravilloso. En el plazo de 8 años, entre 1901 y 1909, había organizado 109 colegios en España, además de inducir a los sectores progresistas de su país a organizar otras 308 escuelas. En lo referente a su propio trabajo docente, Ferrer había equipado una moderna imprenta, había organizado una plantilla de traductores y había repartido 150.000 ejemplares de obras científicas y sociológicas modernas, sin olvidar una gran cantidad de libros de texto racionalistas. No cabe duda que nadie que no fuera un organizador metódico y eficaz habría podido lograr tamaña proeza. Por otra parte, quedó absolutamente demostrado que la sublevación contra los militares no estaba organizada en absoluto, que sorprendió al propio pueblo, de la misma forma que muchísimas oleadas revolucionarias en ocasiones anteriores. Por ejemplo, el pueblo de Barcelona tuvo bajo control la ciudad durante 4 días y, según las declaraciones de algunos turistas, nunca se había visto más orden y paz. Por supuesto, la gente estaba tan poco preparada cuando llegó el momento que no supo qué hacer. A ese respecto le ocurrió lo mismo que al pueblo de París durante la Comuna de 1871. Tampoco estaba preparado. Aunque estaban pasando hambre, protegieron los almacenes llenos a rebosar de provisiones. Pusieron centinelas para custodiar el Banco de Francia, donde la burguesía guardaba el dinero que robaba. También los obreros de Barcelona vigilaron el botín de sus señores. Qué patética es la estupidez del desválido, qué terriblemente trágica. Pero, por otra parte, ¿acaso no tienen los grilletes tan profundamente forjados en su carne que no está dispuesto a romperlos, aunque pudiera? El respeto reverencial por la autoridad, por la ley, por la propiedad privada, marcado a fuego 100 veces en su alma, ¿cómo va a quitárselo de encima cuando está desprevenido de una forma inesperada? ¿Alguien puede imaginar por un momento que un hombre como Ferrer se asociaría con un movimiento tan espontáneo y desorganizado? ¿Acaso no habría sido consciente de que acabaría en derrota, en una derrota desastrosa para el pueblo? ¿Y no es más probable que si hubiera participado él, un experimentado emprendedor, habría organizado minuciosamente el movimiento? Si no existiera ninguna otra prueba, tan solo ese factor habría bastado para exculpar a Francisco Ferrer. Pero hay otras pruebas igual de convincentes. Ferrer
había convocado una reunión de sus maestros y de los maestros de la Liga para la Educación Racional justamente la fecha del estallido de la sublevación, a fin de debatir el trabajo del otoño y en particular la publicación del excelente libro de Élisée Reclus, L'Homme et la Terre y la Gran Revolución Francesa de Piotr Kropotkin. Cabe la más remota posibilidad. ¿Es de algún modo plausible que Ferrer, estando al corriente de la sublevación y formando parte de ella, invitara a sangre fría a sus amigos y colegas a Barcelona justo el día que él sabía que sus vidas corrían peligro? Por supuesto, tan solo la mente criminal y maliciosa de un jesuita daría crédito a un asesinato tan premeditado. Francisco Ferrer ya tenía delineado el trabajo de su vida. Tenía todo que perder y nada que ganar, salvo la ruina y el desastre, si prestaba ayuda a la insurrección. No es que dudara de la justicia de la ira del pueblo, pero su trabajo, su esperanza, su naturaleza misma estaban orientados a otra meta. Los frenéticos esfuerzos de la Iglesia Católica, sus mentiras, sus falsedades y sus calumnias han sido en vano. Ha sido condenada por la conciencia humana, al fin despierta por haber repetido una vez más sus sucios crímenes del pasado. Francisco Ferrer está acusado de enseñar a los niños las ideas más espeluznantes, odiar a Dios, por ejemplo. ¡Horror! Francisco Ferrer no creía en la existencia de un Dios. ¿Por qué iba a enseñar a los niños a odiar algo que no existe? ¿No es más probable que sacara a los niños al aire libre, que les mostrara el esplendor de una puesta de sol, el resplandor del cielo estrellado, la sobrecogedora maravilla de las montañas y los mares? ¿Qué les explicará a su manera simple y directa la ley del crecimiento, del desarrollo, de la interrelación de toda la vida? Al hacerlo imposibilitaba para siempre que las venenosas malas hierbas de la Iglesia Católica arraigaran en la mente del niño. Se ha dicho que Ferrer preparaba a los niños para aniquilar a los ricos. Cuentos de fantasmas de solteronas. ¿No es más verosímil que estuviera preparándoles para socorrer a los pobres? ¿Que les enseñara la humillación, la degradación, los horrores de la pobreza, que es un vicio y no una virtud? ¿Que les enseñara la dignidad y la importancia de todos los esfuerzos creativos, que son los únicos que sustentan la vida y fortalecen el carácter? ¿No es esa la mejor forma y la más eficaz de arrojar la luz adecuada sobre la absoluta inutilidad y los daños que causa el parasitismo? Y por último, pero no menos importante, a Ferrer se le acusa de socavar al ejército por el procedimiento de inculcar ideas antimilitaristas. ¿De verdad? Ferrer debía de pensar con Tolstoy que la guerra es una matanza legal, que perpetúa el odio y la arrogancia, que corroe el corazón de las naciones y las convierte en locas de atar. No obstante, tenemos las propias palabras de Ferrer acerca de sus ideas sobre la educación moderna. Vamos con sus palabras. Deseo fijar la atención de los que me leen sobre esta idea. Todo el valor de la educación reside en el respeto de la voluntad física, intelectual y moral del niño. Así como en ciencia no hay demostración posible más que por los hechos, así también no es verdadera educación sino la que está exenta de todo dogmatismo, que deja al propio niño la dirección de su esfuerzo y que no se propone sino secundarle en su manifestación. Pero no hay nada más fácil que alterar esta significación y nada más difícil que respetarla. El educador impone, obliga, violenta siempre. El verdadero educador es el que contra sus propias ideas y sus voluntades puede defender al niño, apelando en mayor grado a las energías propias del mismo niño. Estamos persuadidos de que la educación del porvenir será una educación totalmente espontánea. Claro está que nos es posible realizarla todavía, pero la evolución de los métodos en el sentido de una comprensión más amplia de los fenómenos de la vida y el hecho de que todo perfeccionamiento significa la supresión de una violencia, todo ello nos indica que estamos en el terreno de lo cierto cuando esperamos de la ciencia la liberación del niño. No tememos decirlo. Queremos hombres capaces de evolucionar incesantemente, capaces de destruir, de renovar constantemente los medios y de renovarse ellos mismos. Hombres cuya independencia intelectual sea la fuerza suprema, que no se sujeten jamás a nada, dispuestos siempre a aceptar lo mejor, dichosos por el triunfo de las ideas nuevas, y que aspiren a vivir vidas múltiples en una sola vida. La sociedad teme tales hombres. No puede, pues, esperarse que quiera jamás una educación capaz de producirlos. Seguiremos atentamente los trabajos de los sabios que estudian el niño, y nos apresuraremos a buscar los medios de aplicar sus experiencias a la educación que queremos fundar, en el sentido de una liberación más completa del individuo. Mas, ¿cómo conseguiremos nuestro objeto? Poniendo directamente manos a la obra, favoreciendo la fundación de escuelas nuevas donde en lo posible se establezca este espíritu de libertad que presentimos ha de dominar toda la obra de la educación del porvenir.
se ha hecho ya una demostración que por el momento puede dar excelentes resultados. Podemos destruir todo cuanto en la escuela actual responde a la organización de la violencia, los medios artificiales donde los niños se hallan alejados de la naturaleza y de la vida, la disciplina intelectual y moral de que se sirven para imponerle pensamientos, hechos, creencias que depravan y aniquilan las voluntades. Sin temor de engañarnos, podemos poner al niño en el medio que le solicita, el medio natural donde se hallará en contacto con todo lo que ama y donde las impresiones vitales reemplazarán a las fastidiosas lecciones de palabra. Si no hiciéramos más que esto, habríamos preparado en gran parte la emancipación del niño. En tales medios podríamos aplicar libremente los datos de la ciencia y trabajar con fruto. Bien sé que no podríamos realizar así todas nuestras esperanzas, que frecuentemente nos veríamos obligados, por carencia de saber, a emplear medios reprobables, pero una certidumbre nos sostendría en nuestro empeño, a saber, que sin alcanzar aún completamente nuestro objeto, haríamos más y mejor, a pesar de la imperfección de nuestra obra, que lo que realiza la escuela actual. Prefiero la espontaneidad libre de un niño que nada sabe a la instrucción de palabras y la deformación intelectual de un niño que ha sufrido la educación que se da actualmente. Este texto salió en la revista Mozart en diciembre de 1909 y es un texto literal de Francisco Ferrer Guardia, La Escuela Moderna, tomado de ediciones La Biblioteca Digital, ¿vale? Por si deseáis saberlo. Si Ferrer realmente hubiera organizado los disturbios, si hubiera combatido las barricadas, si hubiera lanzado 100 bombas, no habría sido ni mucho menos tan peligroso para la Iglesia Católica y para el despotismo como con su oposición a la disciplina y la represión. La disciplina y la represión, ¿acaso no están detrás de todos los males del mundo? La esclavitud, la sumisión, la pobreza, todo el sufrimiento, todas las iniquidades sociales son una consecuencia de la disciplina y la represión. Efectivamente, Ferrer era peligroso, por eso tuvo que morir, el 13 de octubre de 1909 en el foso de Montjuic. No obstante, ¿quién osaría decir que su muerte fue en vano? A la vista de la tempestuosa oleada de indignación universal, por la que en Italia se nombraron algunas calles a la memoria de Francisco Ferrer, Bélgica puso en marcha un movimiento para erigirle un monumento. Francia hizo un llamamiento a sus hombres más ilustres para reanudar el legado del mártir. Inglaterra fue la primera que publicó una biografía suya, por la que todos los países se unieron a fin de perpetuar la gran obra de Francisco Ferrer. Y Estados Unidos, siempre lento con las ideas progresistas, creó una asociación Francisco Ferrer, cuyo cometido era publicar una biografía completa de Ferrer y organizar escuelas modernas por todo el país. A la vista de esta oleada revolucionaria e internacional, ¿quién dice que Ferrer murió en vano? Aquella muerte en Montjuic, qué maravillosa, qué dramática fue, cómo agita el alma humana. Orgulloso y erguido, con su ojo interior vuelto hacia la luz, a Francisco Ferrer no le hizo falta ningún sacerdote mentiroso que le infundiera valor, ni él tampoco amonestó a ningún fantasma por haberle abandonado. La conciencia de que sus verdugos representaban una edad que estaba agonizando, y de que su verdad era la verdad viva, le sostuvo en los últimos y heroicos momentos. Una época que agoniza y una verdad viva, los vivos enterrando a los muertos. Y con eso termina este maravilloso capítulo sobre una persona que, si no conocíais, pues bueno, ya veis su importancia, ¿no? Sobre todo en lo que vendría a ser la pedagogía y la educación. En el próximo directo leeremos el ensayo que se titula La hipocresía del puritanismo, ¿vale? Y con esto terminamos. Os agradezco enormemente que me hayáis acompañado como siempre. Y os mando millones de abrazos y de besos. Espero que os encontréis estupendamente. Nos vemos en siguientes directos. Chao, chao.